Hola amigos, mi nombre es Kauli. Os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. Me gustaría contar con vuestra participación, dejándome comentarios sobre cada caso, o si conocéis alguno del que quisierais que os hablara. Asimismo, no olvidéis suscribiros, dejar un like y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis historias. Los ritos funerarios en el Antiguo Egipto. Los ritos funerarios del Antiguo Egipto son fascinantes y complejos, reflejando las creencias y costumbres de una civilización que valoraba profundamente la vida después de la muerte. Momificación. Este era el proceso más característico y crucial de los ritos funerarios egipcios. Creían que, para que el alma sobreviviera en el más allá, el cuerpo debía ser preservado. La momificación implicaba la eliminación de los órganos internos, que se conservaban en vasijas canópicas, el secado del cuerpo con natrón, una mezcla de sal natural, y luego el envoltorio con vendas de lino. Ritos de embalsamamiento. Durante el proceso de momificación, se llevaban a cabo rituales para proteger y santificar el cuerpo. Esto incluía el uso de aceites, resinas y ungüentos, así como la realización de encantamientos y oraciones. Objetos funerarios y tumbas. Los egipcios creían que los muertos necesitaban bienes materiales en su viaje al más allá. Por eso, las tumbas se llenaban con objetos como joyas, amuletos, muebles y alimentos. Las tumbas, desde simples fosas hasta majestuosas pirámides para los faraones, eran vistas como la morada eterna del difunto. El libro de los muertos. Era un conjunto de hechizos, oraciones y guías que se colocaba en las tumbas para ayudar al difunto en el más allá. Estos textos servían de guía para superar obstáculos, como el juicio de Osiris. Los egipcios a menudo incluían copias del libro de los muertos o libro de la salida del día en la tumba. Estos eran textos religiosos que contenían fórmulas mágicas y consejos para ayudar al difunto a navegar por el inframundo y alcanzar la vida eterna. El juicio de Osiris. Se creía que en el más allá, los corazones de los muertos
eran pesados contra la pluma de la verdad. Matt. Un corazón ligero, libre de pecado, permitía al difunto pasar a la vida eterna. De lo contrario, era devorado por Amit, un monstruo mitológico. Ceremonia de la apertura de la boca. Este ritual se realizaba para devolver simbólicamente los sentidos al difunto, permitiéndole comer, beber y hablar en el más allá. Involucraba el uso de herramientas especiales y la recitación de hechizos. Procesión fúnebre y entierro. El cuerpo momificado era llevado en procesión desde la casa hasta la tumba. Esta procesión incluía el lamento de plañideras y música. Después de la ceremonia de entierro, se sellaba la tumba. Entierro y sellado de la tumba. Una vez que el cuerpo estaba preparado y se habían colocado todas las ofrendas en la tumba, ésta se sellaba con cuidado. Las tumbas se construían con pasadizos intrincados y trampas para proteger los tesoros funerarios de posibles ladrones. Luto y duelo. La familia y amigos del difunto llevaban a cabo rituales de luto y duelo que incluían lamentos y lamentos públicos. La duración del luto podía variar según la posición social del difunto y las costumbres regionales. Ceremonias y rituales funerarios. Se llevaban a cabo ceremonias y rituales en la tumba para honrar al difunto y garantizar su protección en el más allá. Esto incluía la lectura de oraciones y la realización de ofrendas en fechas especiales. Festivales conmemorativos. Los egipcios también celebraban festivales conmemorativos para recordar a sus seres queridos fallecidos y mantener viva su memoria. Estos festivales involucraban ofrendas de comida y bebida, música y baile. Estos ritos funerarios eran esenciales para asegurar un viaje exitoso hacia el más allá. lage